Seguimos con el programa y estamos comunicados y ya está ahí también en cámara Leopoldo Saores, quien es candidato a diputado nacional, en este caso por Potencia, para que ustedes identifiquen Potencia. Bueno, hemos conversado aquí también con algunos otros candidatos en esta campaña, pero es la fuerza que más se identifica, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, con López Murphy, porque también tiene lista y presenta lista en la provincia de Buenos Aires. En fin, estas elecciones de octubre. ¿Qué tal? Gracias por atendernos. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Pablo? Encantado. Muchas gracias por la entrevista. No, no, por favor. Es interesante hablar con los candidatos porque de paso permite esclarecer o es una radiografía muy clara de cómo está en este caso el distrito por el que compiten, que es la ciudad de Buenos Aires. Contanos cómo la encontrás en campaña. Sí, nosotros estamos saliendo una o dos veces por semana en caminatas por Sí. distintas zonas de la ciudad. Lo que estamos viendo, por un lado, vemos cuando hablamos sobre todo con comerciantes, mucha preocupación. Ujú. Hay una merma, en algunos casos estancamiento en ventas. Evidentemente, las altas tasas de interés han contraído el consumo y afectan a los comercios, a las pymes. Así que el mensaje que recibimos es de bastante preocupación por la situación económica, pero al mismo tiempo lo que vemos en su mayoría Sí. es una convicción, una posición para no volver atrás, es decir, la gente quiere que la economía se ordene, que haya racionalidad, que haya austeridad, no quiere volver atrás, no quiere volver al populismo, no quiere volver a las recetas que se probaron y fracasaron, pero está pidiendo que la contraprestación sea un gobierno transparente, Ujú. adherido a los principios republicanos, con austeridad. No quiere que la lucha contra la famosa casta, contra la corrupción, deje de ser un eslogan y sea una realidad. Y ese Bien. es, ese es nuestro mensaje. Acá, Ujú. evidentemente, en lo económico ha habido avances que sería necio negarlos. La inflación está controlada, digamos, todavía sigue siendo una inflación Ah, importante si se toma cualquier país, incluso de la región, pero se ha controlado. Veníamos de un desborde y estábamos a las puertas de una hiperinflación, pero el crédito está contraído, y ha habido evidentemente mala praxis económica porque tuvimos que recurrir a este salvataje. Hace una semana estábamos en una situación muy, muy, muy crítica, el abismo estaba a pocos centímetros. Hemos recuperado el aire de alguna manera, pero llegamos a esta situación por la mala praxis. Me parece que este salvataje, esta ayuda providencial que recibimos, que creo que no es exenta de algunos condicionamientos, va a implicar, me parece, un ajuste de esa política económica. Y creo que el gobierno no acusa recibo de que llegó a esta situación por errores propios. en función de eso te pregunto si crees o notás en el ánimo de la gente que esto que se presenta en los medios de comunicación, que la verdad leen muy poca gente y que se comenta como una buena noticia, esto de haber accedido a esta ayuda del Fondo Monetario Internacional y en principio y después de los Estados Unidos ya directamente desde el Tesoro, ¿puede llegar a impactar en algo, en el humor de la gente? ¿Vos crees que de acá a las elecciones esto se puede ver en el bolsillo reflejado de alguna manera? Porque eso es lo que impacta en definitiva en el mal humor general, Ujú. que bueno, que fue facturado, ¿no?, en las últimas elecciones de septiembre. Sí, yo soy un poco escéptico. No creo que en el término de 30 días, que es lo que falta exactamente hoy para las elecciones, eso pueda repercutir, porque además que el gobierno no va a poder continuar con esta tesis en la que se encontraba. Evidentemente, el cambio va a tener que flotar, las bandas van a tener que desaparecer, el dólar va a tener que apreciarse un poco, y eso va a tener un correlato, esperemos que no muy acentuado, pero Inflación. pero en la inflación. Ujú. Ojalá sea de la manera más suave, que no sea tan traumático, pero de todas maneras, aunque en el mediano y largo plazo este acomodamiento de la economía, que tendría que haber sido hecho mucho tiempo antes, Sí. pueda tener efectos positivos, no creo que tenga un impacto que pueda ser percibido en la gente de acá al 26 de octubre. Y por otro lado,
para que la economía despegue realmente, Sí. están pendientes las reformas estructurales, la reforma a la legislación laboral, régimen previsional, la reforma impositiva, que son asignaturas pendientes. Se desperdició una oportunidad única que fue el año pasado, donde hubo un consenso, hubo un apoyo de una parte importante de la dirigencia política, de gobernadores, y la perspectiva electoral, por más buen resultado que tenga el gobierno, no va a estar en una posición de mayoría. No, Entonces, no, claro. Es un gobierno hay una duro. agenda importante de reformas que Sí. está pendiente y en la medida que el gobierno siga cerrado y no tenga una actitud más constructiva, más de mayor apertura al diálogo, las posibilidades de que la economía argentina despegue son bastante lejanas. En las elecciones que llevaron a Milei a la presidencia de la Nación, en Capital Federal, en la ciudad de Buenos Aires, tuvieron una buena performance, que si uno compara esos resultados con los que sacó Adorni en la última elección, que se realizó en el distrito, en realidad fue a la baja, ¿no? Si bien Adorni logró un triunfo sobre la fórmula de Santoro. ¿Vos crees que esta tendencia se puede hacer un hilo en línea recta desde aquel Milei pasando por Adorni que va en baja demostrando lo que puede pasar hoy? ¿Cómo proyectan la suerte del gobierno nacional, de la cual también supongo que dependerá un poco de las fuerzas alternativas, ¿no? Porque el Ujú. voto que no va al gobierno seguramente no va a ir a las fuerzas del peronismo en formato Fuerza Patria. Sí, patria. llegamos a esta elección con esta oferta tan atomizada, primero porque acá se suspendieron las PASO, algo Sí. que desde nuestro espacio consideramos que fue un error, porque las PASO, es verdad, son criticadas porque son muy costosas. Bueno, se puede ver cómo se puede amortiguar ese impacto económico, pero las PASO es la forma de dirimir todas las internas y dar justamente una oferta electoral un poco más acotada, con más eficiente. Evidentemente, el voto castigo del 7 de septiembre, digamos, el desencantado con la libertad avanza, pero que no está convencido con la oposición irresponsable del otro lado, es un voto que está un poco desorientado. Entonces, yo creo que ese es un electorado que va a estar que está abierto, porque lo que estamos escuchando, lo que estamos percibiendo, está abierto a propuestas que sean superadoras, propuestas que preserven los postulados económicos por los cuales el gobierno llegó al poder, pero que justamente dé respuesta a las asignaturas pendientes que tienen que ver con transparencia, institucionalidad, respeto a la división de poderes, diálogo, negociación. Al gobierno me parece que lo que más le puede interesar y lo que más lo puede beneficiar es tener una oposición responsable, y creo que potencia el espacio que lidera Ricardo López Murphy va en esa dirección. Así que nuestra apuesta es a ese electorado desencantado, quizás con las formas, con los modos, que son de alguna manera relativizados por el gobierno, pero para nosotros las formas son importantes también porque tienen que ver con la cultura cívica del gobierno, pero que no quieren volver atrás, no quieren volver a ese populismo económico, esa incapacidad de prever, esa mordaza, ese cepo a la iniciativa privada. Así que esa es nuestra apuesta. Creemos que hay un electorado que está ávido de una propuesta superadora, y el electorado en la ciudad de Buenos Aires es un electorado sofisticado, un electorado muy reflexivo, que no se deja llevar necesariamente por discursos mesiánicos o que siga un líder de manera ciega y sin capacidad de crítica. Y contame, esa sensación que de alguna manera quedó manifiesta en la cantidad de gente que fue a votar, de al revés, ¿no? De ganas de no participar, de hasta resignación. ¿Notás que continúa y crees que puede tener impacto en lo que va a ser la asistencia al comicio el 26 de octubre? Eh, yo creo, la gente nos transmite este hastío, este cansancio. Creo que la elección de la provincia de Buenos Aires, así como la legislativa de la ciudad en mayo, fue un poco confusa para la gente. La gente no sabía qué tenía que hacer. La gente, incluso días antes de la elección provincial en Buenos Aires, muchos no sabían que había que ir a votar. Sí. Eso creo que atentó
Me parece que el desdoblamiento, bueno, el desdoblamiento en la Ciudad de Buenos Aires le jugó en contra el oficialismo porteño, pero le jugó a favor en la provincia, así que ahí el análisis los resultados son distintos. Pero creo que a la población la dejó un poco confundida. Espero, yo apuesto a que todo lo que sucedió, toda esta turbulencia que hemos tenido en estos días, toda esta desazón esta situación, y sobre todo también el efecto de las denuncias sobre posibles casos de corrupción, Sí. lleven a la gente a que se involucre, ¿no? Yo apuesto a que el electorado, al menos en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos se acerque a las cifras a los porcentajes de la provincia de Buenos Aires, que fueron bajos, pero superiores a los que tuvimos aquí en mayo. Sí, porque quizás la apuesta de quienes vienen de afuera de la política y están participando en política es justamente denigrar a la política desde adentro. Bueno, esta figura del topo me parece genial y muy clara la que usa Milei, ¿no? Y no es solamente Ujú. el topo del poder ejecutivo, sino también la imagen del poder legislativo se ha venido muy abajo últimamente y también podemos identificar, sin hacer nombres propios, a varios topos que hacen que del Congreso de la Nación de honorable cada vez parece que tiene menos. Bueno, ojalá que esa sensación que tiene mucha gente, que la termina eh, canalizando hacia la no asistencia, bueno, sepa que la única forma de cambiar esas cosas es votando. No estamos diciendo a quién, Totalmente. en este caso le estamos hablando con vos, pero digo, No, no, va no, por un supuesto. mensaje para todos, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Incluso muchos no vamos a hacer nombres, efectivamente, pero muchos de los diputados, legisladores que vemos en estos debates de los cuales nos avergonzamos, justamente están integrando la lista oficialista, ¿no? Bueno, Una claro, lista que sí, sí. fue hecha bajo la premisa de que había que terminar con la casta y traer caras nuevas. Pero bueno, algunas no son caras nuevas y otras sí lo son, pero traen los vicios de los políticos arraigados en la escena nacional. Sí, Así sí. que, al menos en la propuesta nuestra, la propuesta de potencia, naturalmente la figura líder es Ricardo López Murphy, un político absolutamente consolidado, pero con una trayectoria absolutamente consistente, pero el resto somos todos nuevos en la política, venimos del sector público, sector privado, de la academia, de la ciencia, y creo que lo que nos caracteriza, el común denominador, es que tenemos una trayectoria, una experiencia y decencia, que me parece que es Bien. lo que está faltando en el debate. Bueno, vos hablas de trayectoria, tu último cargo, digamos, público fue secundando a Mondino en Relaciones Exteriores, ¿no? ¿Cómo fue? Contanos un poquito ese paso. ¿Vos te fuiste cuando ella se fue? ¿Cómo terminó la cosa con el oficialismo, con Milei, pongámoslo en nombre de Sí, apellido? correcto. Yo la acompañé a Diana Mondino, yo fui secretario de Relaciones Exteriores desde el 10 de diciembre del 23 hasta 25 de octubre del año pasado, casi un año de mi partida. Yo renuncié al cargo y salí unos pocos días antes de que Diana Mondino fuera separada del Ujú. cargo. Fue una experiencia muy interesante porque nos hicimos cargo de una cancillería a la que le tuvimos que dar un cambio, un giro de orientación en política exterior de Sí. 180 grados. Veníamos de un aislamiento, de posiciones muy dogmáticas que nos ponían de un lado de la comunidad internacional que realmente no nos aportó y no nos aporta para nuestro crecimiento, para nuestra proyección. Así Sí. que fue un gran desafío. Ujú. Luego hubo algunos factores que se acentuaron algunas cuestiones, algunos alineamientos en materia de política exterior que a mi juicio no son los más deseables. Israel y Incluso Estados Unidos. sí, en un punto, pero sobre todo yo diría en lo que a mí me correspondió. Yo tuve la gestión durante mi gestión era todavía la presidencia de Biden, así que estamos todavía en un Estados Unidos distinto, un poco más previsible de lo que vimos ahora, un Estados Unidos más tradicional. Claro. Pero yo diría que algunas cuestiones de esta agenda cultural que trae el gobierno, Mm. que es una agenda que no fue decisiva para el votante en el 2023, porque el votante promedio en el 2023, de ese 56% que le da el triunfo en el balotaje al presidente Milei,
en su gran mayoría votaron básicamente dos cuestiones: ordenar la economía y terminar con la corrupción, terminar con la casta, Sí, efectivamente. sí. Y no estos postulados de esta batalla cultural que estamos viendo en discursos de grupos afines al oficialismo, en distintos espacios, sobre todo en las redes sociales. Y eso fue llevando a posiciones que a mi juicio no son convenientes para la Argentina, nos fue poniendo en una situación de bastante aislamiento internacional en cuestiones de agenda social, Sí, sí. y eso lo fuimos viendo posterior a mi salida en un patrón de votaciones de distintas resoluciones en Naciones Unidas, y también un cambio importante que yo percibí, que fue público, el cambio de posición respecto a la invasión de Rusia a Ucrania. Ucrania. Durante 2024, de la gestión de Diana Mondino, la posición de Argentina fue de clara alineación con Ucrania, de condena a Rusia, y sin embargo, en febrero de este año, ya con Trump en el poder, cambiamos nuestra posición. Fue bastante confusa, porque una resolución en febrero de este año, condenando el cuarto aniversario el tercer año de la invasión de Ucrania, nos abstuvimos. Una votación que antes, en la primera parte del mandato del presidente Milei, hubiera sido de aprobación, hubiéramos Claro. votado a favor, ¿no? Sí, 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 sí. Así que hubo ahí algunos cambios. Me parece que la política exterior, sobre todo tratándose de la Argentina, de un país medio en la escena global, tiene que ser una política de Coherente. coherente, alineamiento con Occidental, pero con un cierto grado de autonomía, Ujú. y con los matices propios que tiene que tener la diplomacia. Lo que Claro. estamos viendo hoy en día a nivel global es justamente el fracaso de la diplomacia. Sí, 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 tal cual. Bueno, cuando pase la campaña te dejo abierta la invitación para que hablemos de estos temas, porque ahora te quiero preguntar, por ejemplo, de la última votación de la Argentina con el tema de los dos estados, Israel, bueno, todos, un montón de temas que me vienen a la cabeza, pero no te Sí. quiero distraer de la campaña, pero te comprometo, si te parece bien, Encantado, encantado. Sí, 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 sí. estos temas que gustan. Esta ¿Eh? semana que está terminando fue una semana donde la política internacional, la agenda internacional estuvo Claro, bien en el bien tope, marcado. ¿no? Bueno, es Con la Asamblea interesante, General. es importante decirle a la gente, remarcar, y estamos viendo varios partidos políticos que se preocupan en ese sentido, de explicarle a la gente que en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, a diferencia de otros distritos como en la provincia, hay que marcar en dos lugares, ¿no? Hay que votar en dos lugares, esto es marcando en la lista, en este caso Ujú. para diputados y para senadores. No piensen que Para poniendo senadores. una arriba en senador, nada más ya votan todo, porque no es así, estás votando solamente Correcto, una categoría. Así que bueno, esto correcto. remarquemos. Bueno, contame, la lista de ustedes es potencia la lista, lleva a Ricardo López Murphy de primero en Y diputados. a Juan Martín Paleo, Sí, ex jefe del Estado Mayor, un teniente general retirado, como candidato a senador en primer término. perfecto. Vos vas número 3, ¿no? Yo voy número 3 a diputado, exacto. Sí, 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 sí. Bueno, Leopoldo, te agradezco mucho este contacto. Vamos a seguir A vos, hablando en cualquier momento. a- Y bueno, el, gracias por tu tiempo. el agradecido soy yo y a disposición. Muchas gracias. Un saludo. Nosotros Hasta seguimos con luego. el programa.